cuando nosotros necesitemos algo del Señor, acudamos a Él. ¿Amén? El Señor sanó ayer a Tiago, que tenía una fiebre muy alta. El Señor lo sanó. Y el Señor le ubicó al hermano Oscar Lalladas, que había extraviado por allá. ¿Amén? Bueno, entonces, en la noche de hoy vamos a continuar con la temática, o el punto es, a través de una pregunta, ¿por qué debo estar en el orden de Dios? Amén. Porque donde no hay orden, como lo hemos visto en estos últimos días, ¿cuál es el antónimo del orden? El desorden, ¿cierto? Entonces, si no hay orden, obviamente va a haber desorden. Y el Señor que quiere que haya en nuestros hogares, en nuestra vida. Orden, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a continuar. Hermanito, por favor. Bueno, hay una cita bíblica en Deuteronomio 22:9, que no sé si han hecho ustedes la trabajaron con mi hermano, entonces sí o no. ¿Cierto que sí? Amén. ¿Qué dice? No sembrarás tu viña con dos géneros de semillas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a retomar, o con este texto concluimos el día de ayer y veíamos la importancia del orden de Dios en nuestras familias. Amén. Y en nuestra descendencia y nuestra eternidad. Por lo tanto, hoy vamos a continuar desarrollando este tema tan importante desde la pregunta: ¿por qué debo estar en el orden de Dios? Y si miramos la imagen que nos muestra aquí el ¿qué vemos? ¿Qué alcanzamos a ver? Como una cantidad de cables, ¿cierto? ¿Y por dónde empezaríamos a darle orden a esos cables? ¿Por dónde? Dice, porque donde no hay orden, reina el caos. Mire, en estos días llegaron unos señores de esa empresa de teléfonos, y al lado de la casa hay un poste, y se montaron en una escalera y bajaron una cantidad de cable así y lo montaron en una mesa. Y yo los quedaba mirando a estos señores, y ellos cogían pero ¿cómo hacen? A ver, ¿cómo hacen para encontrar el cable que está mal o darle una forma? Entonces dice, porque donde no hay orden, reina el caos. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, continuamos, hermano. Bueno, listo, ahí está. Dice este caos que hablamos anteriormente, de acuerdo a la imagen, no proviene de Satanás haciendo el mal por toda la humanidad, sino que proviene de la falta de ¿qué? Del orden de Dios. ¿En dónde? En los hijos de Dios. Pues siendo llamados hijos de ¿qué? Toda su vida es tinieblas, y ya sabemos que Dios tenía un lugar preparado ¿para quién? Para Satanás. Y por todos los hijos, y para todos los hijos de injusticia. A ese estado, ¿cómo le llamamos? Las tinieblas. Amén. Bueno, entonces David menciona de dónde saldrá la impiedad. Entonces aquí hay una pregunta: si de los impíos
saldrá la impiedad. Viene la pregunta: ¿qué debe salir de los verdaderos hijos de Dios? ¿La qué, hermanita? ¿Qué opinan por acá? ¿Qué debe de salir de los verdaderos hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, continuamos, mi hermanito. Ahí vemos a un señor que debe estar cansado o agotado o tener alguna dificultad. Punto número 2. Porque donde no está el orden de Dios, no hay qué. Porque donde no está el orden de Dios, no hay bendición. Vamos a mirar Génesis 4:4 a ver qué nos dice. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué pasó con Jehová? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Ven? Bueno, entonces, siguiendo el orden de la temática de la noche de hoy, dice que sucede en el caso de Levítico, que era la cita que vamos a ver. Dios nos enseña que a Dios no se le ofrece ninguna cosa que tenga defecto, porque no será aceptada. Y entonces vamos a ver la cita bíblica de Levítico 22:20, que dice: ninguna cosa en la que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Entonces, ¿qué nos indica esto, hermanos? Que al Señor debemos de darle lo mejor. Amén. Y Él se lo merece. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, pastor. Continuamos. En la cita de Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice lo siguiente, el siguiente comentario dice: eso nos muestra que la fe no es solamente una cuestión de creer, sino que la fe lleva consigo, ¿qué lleva? Una acción, y esa acción puede agradar o desagradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Y ahí a continuación hay una pregunta: ¿será mi fe genuina delante de Dios? Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y termina el texto bíblico de Santiago 2:14 con una pregunta: ¿podrá la fe salvarle? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Qué dice mi hermano Simón? La fe en Jesucristo nos salva, pero una fe en Jesucristo habla de una persona que es la para ir de acuerdo a los Jesús. Amén. Tiene manifestaciones de De esa fe verdadera. Amén, gloria a Dios. Muy bien, mi hermano Simón y mi hermana pastora, por eso aportes. Gloria a Dios. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Bien, continuamos. Donde Dios no se agradó
retomamos el caso de de Abel y Caín, dice que Dios no se agradó. ¿Con quién? Con Caín. ¿Y si se agradó con quién? Con Abel, ¿eh? Entonces, donde Dios no se agradó, no hubo bendición. Gloria a Dios. Dice, pero no solamente no hubo bendición, también hubo ¿qué? Consecuencias. Continuamos, hermano, en el punto número 3. Ahí está la gráfica. Dice, porque el que actúa en desorden, ¿cómo termina? Le termina levantándose contra el que camina en el orden de Dios. Y volvemos nuevamente a Génesis 4, 5, 6, que dice así: pero no miró con agrado a Caín y a las ofrendas suyas, y se ensañó, se está refiriendo a Caín, en gran manera, y le cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Gloria a Dios. Tremendo, ¿cierto? Esa situación con Abel y Caín. Juan 1, 3, 12 dice, pero no como Caín, que era de quién? El maligno, y mató a su hermano. Y el versículo termina con una pregunta. Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, de acuerdo a este contexto, dice, vemos pues que las obras o los frutos sí muestran lo que hay de Dios en nosotros. La Biblia dice que las obras de Abel, ¿cómo eran? Las de Abel eran justas y las de Caín eran como malas. Es por esto que Dios no miró con agrado a Caín, porque sus obras eran malas. Gloria a Dios. En Génesis 4:7 dice, si bien hicieres, hay una pregunta, no serás enaltecido, y si lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Hermanos, nos es fácil pecar con regularidad, ¿cierto que sí? Yo lo reconozco, porque es más fácil pecar que hacer el bien. Pero nosotros tenemos, en el momento que vamos a orar, hermanos, les voy a dar un testimonio cortito con respecto a ese tema del pecado. Dice que el pecado está a la puerta, quiere decir que está en todo momento en nuestra vida, ¿cierto? Por la misericordia del Señor estoy compartiendo la palabra con una familia. Y me decía el padre de familia en estos días, me decía, yo he aprendido algo de usted, me dijo así, y me dijo que cuando empezamos a orar, usted le pide perdón al Señor. ¿Sí me van a entender? O sea, aplicación. Siempre que empecemos a orar, pidámosle perdón al Señor. ¿Amén? Que el Señor nos limpie, ¿amén? Que el Señor tiene en cuenta, y nosotros reconocemos que pecamos en todo momento.
Entonces, aquí queda una aplicación con respecto, perdón, hermanito, el anterior, donde dice que el pecado está, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces quiere decir que nosotros en todo momento pecamos, pero vuelvo y repito, tenemos al Señor que Él nos perdona. ¿Amén? Niños o jóvenes, ¿ustedes oran? ¿Sí oran? Gloria a Dios. ¿Y ustedes le piden perdón al Señor por sus pecados? ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien. Así es. Muy bien. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Pero el mismo Señor nos deja claro que si no hacemos las cosas bien, el pecado también está a la puerta. Oído. Siempre hemos tenido la potestad de escoger, y por lo general el hombre escoge como el mal. Por lo general escogemos el mal. El Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. amén, gloria a Dios. Muy bien. ¿Cómo podemos ver? Dice, como podemos ver, hacer mal las cosas en Dios terminará produciendo pecado en nuestras vidas. Y como dice la palabra, el pecado terminará produciendo ¿qué? Recuerden que la palabra dice que la paga del pecado es ¿qué? Ahí lo confirma. Punto número 4. Porque vivir en desorden trae mucha pérdida y dolor. ¿Será que ese desorden que hemos tenido en nuestras vidas nos ha traído pérdida y dolor? Yo creo que sí. Yo creo que al hermano Oscar, esa situación de vivir en desorden me ha traído pérdida y dolor, pero tenemos al Señor que nos ayuda. ¿Amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, antes de esta situación, voy a compartirle aquí un comentario que no está. Dice, aunque tenemos ejemplos bíblicos de cómo cuando el desorden reinó trajo dolor y mucha pérdida, el principal riesgo que corremos al estar en desorden es que ese desorden aumente la probabilidad de que se pierdan nuestras semillas. Yo hago aquí una pregunta y ustedes me van a ayudar si yo de pronto estoy errado o equivocado en el concepto. Cuando la palabra semilla o el término semilla también representará a nuestros hijos, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Cierto que sí? La semilla de una familia está ¿en quién? En los niños. ¿Cierto que sí? Amén, gloria a Dios. Entonces dicen, una sola mezcla en la semilla puede hacer que se pierda todo. Y el texto bíblico es de Deuteronomio 22:9. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda ¿qué? Todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Ven? Bueno, a continuación hay 3 preguntas
muy importantes dentro de la temática que estamos abordando. Y mire que la pregunta que yo le hice sobre la semilla tiene que ver con nuestros hijos. ¿Será acaso mis hijos cualquier tipo de semillas? ¿Ustedes qué dicen, hermano? No, ¿cierto que no? Nuestros hijos tienen una semilla tienen un linaje especial, ¿cierto? Amén. Segunda pregunta. ¿Será mi casa tan poco valiosa que no me importa lo que pasará en ella? Varones. Hagámonos esa pregunta solamente a los varones, por favor, dale, los varones. 1, 2, 3. Hermanos, varones, esta palabra también, esta pregunta va para mí. A mí me debe importar lo que pasa en mi hogar. Amén. Yo tengo que entregarles algún día cuentas al Señor cuando llegue a su presencia y Él me va a decir: hijo Oscar, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu semilla? ¿Dónde están ellos? Amén. Una tercera pregunta. Dice: ¿no registra la Biblia la vida de hombres que actuaron en desorden y no tuvieron consecuencias desastrosas, y algunos incluso hasta la preciada salvación perdieron? Aquí en esta pregunta hay muchos personajes de la Biblia que vivieron esa situación. Podemos mencionar el primero, que es el rey, ¿quién? Saúl, ¿cierto? Le pasó lo que nos está preguntando la pregunta número 3, de acuerdo a ese orden. Dice: y hablando de semillas, la palabra de Dios dice en Gálatas 6:7: no se engañéis, Dios no puede, porque sembrare, ¿eso qué? Segará. Mire, hermano, recién llegado el hermano Oscar al Evangelio, cuando yo leí esta cita bíblica, yo creí, creo que estaba equivocado, yo creí que esto aplicaba, esa cita bíblica, solamente para el pueblo escogido de Dios. Eso aplica para todos. ¿Sí van a entender? Lo que cualquier hombre, cuando digo hombre también me refiero a las mujeres, dice: no nos podemos engañar, y tampoco Dios puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si el hermano Oscar siembra odio, ¿qué va a recoger? Si siembra venganza, ¿qué voy a recoger? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí hay otras preguntas. Dice: ¿qué estás segando hoy? ¿Cómo están las semillas de tu casa hoy? ¿Son buenas tus semillas, hermanitos, padres de familia? ¿Qué fruto está dando los de tu casa? Esto tiene un contexto muy profundo, hermanos. Juan 15, versículo 1 y 2 dice: yo soy la luz verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Aquí hay dos preguntas más. Dice: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te encomendó? ¿Cómo estás
sembrando. Cantares 1:6 dice, no reparéis en que soy morena, pues el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Ese texto, o ese capítulo, perdón, o el libro de Cantares, ¿lo escribió quién? Salomón, ¿recuerdan? Salomón, muy bien. Continuamos. Dice, normalmente las personas tienen la solución para las viñas de las otras familias, pero no para la de su propia familia. Entonces, siendo así las cosas, uno por lo general, aquí en este texto, o en ese texto que había anteriormente, uno quiere darle solución a los problemas que hay en la familia, pero no mira lo de mi familia. ¿eh? Podemos continuar, hermanos. Ahí. Hay una pregunta. ¿Cuándo habrá orden en nuestra vida? Gloria a Dios. Amén. Entendemos entonces que si Dios no interviene en nuestra vida, no habrá un verdadero cambio. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Muy bien. Bueno. Aquí vamos a ver 5 puntos cuando habrá orden en nuestra vida, mi hermano. A partir de aquí vamos a ver 5 puntos esenciales para reconocer que debemos cambiar totalmente nuestras vidas. Amén. Bueno, dice, veamos pues sin duda alguna que en medio del caos, cuando nada tenía un propósito claro, Dios intervino y en medio de esa intervención puso orden en la tierra. Ahí nos referimos, a Génesis 1:2. Dice, entendiendo que Dios no hace nada en desorden. Aquí hay una pregunta. ¿No será nuestra responsabilidad el desorden que hoy tenemos en nuestra familia? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Estamos totalmente de acuerdo. Muy bien. Punto número 2. Cuando haya un genuino arrepentimiento frente al desorden que tenemos, dice, reconocer lo que hacen muchos, arrepentirse realmente poco. Vamos a darle una mejor lectura a esto. Dice, reconocer lo hacen muchos, o sea, muchas personas reconocemos, pero arrepentirse realmente pocos. Entonces, ese punto 2 dice, cuando haya un genuino arrepentimiento frente al desorden que tenemos. Amén. Dice, reconocer lo hacen mucho, ahí lo leímos, pero arrepentirse realmente pocos. Vamos al punto número 3, hermano. Cuando haya compromiso en la restauración, muchos se han arrepentido en medio de sus pecados.
y han comenzado a caminar en el orden de Dios. Pero siempre hay una falta de ¿qué? De compromiso en medio de esa restauración. Cuando perdón, hermano, un momentito ahí. Cuando estuve leyendo este punto 3, vino a mi mente que el año pasado nuestra pastora hizo un trabajo los domingos de la tarde. ¿Recuerdan que veníamos cada 15 días? ¿Sí recuerdan? Haciendo énfasis en la restauración con el libro de Nehemías. ¿Sí era el libro de Nehemías? Sí. Cuando haya compromiso de restaurar, hablábamos de restaurar los muros de nuestra ¿qué? De nuestra casa. ¿Amén? Bueno, muy bien. Aquí voy a hacer un comentario antes de continuar para el punto número 4 y antes de leer la cita bíblica en Santiago 1:8, pero quiero compartirles el siguiente comentario, hermanos, si lo voy a leer, y dice así. Dice: cuando muchos dicen arrepentirse, en el momento que deben comenzar a avanzar por la fe en obediencia a la palabra para la restauración de su hogar, tienen un compromiso que no sobrepasa de algunos meses, en otros casos solo dura semanas y en otros lamentablemente dura unos días. Entonces, ¿qué quiere decir este comentario que les acabé de leer? Dice que nuestro compromiso debe ser de una manera constante. ¿Y qué es constante? ¿Qué significa la palabra constante? Quiere decir todos los días. ¿Amén? Bueno, ahora sí vamos a Santiago 1, versículo 8. Dice: el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Es importante aquí, hermano, este concepto que vamos a mirar aquí. Teniendo en cuenta el texto anterior, vamos a mirar qué significa doble ánimo y qué significa inconstante. Lógicamente, teniendo en cuenta que el término ánimo viene del griego que suchos. Dice que propiamente el de doble ánimo tiene que dos almas. De doble ánimo es una persona partida a la mitad, es decir, que vacila. ¿Qué es vacilar? No estar seguro, estar poco firme en su estado o tener mucho riesgo de caer y ¿qué? Y arruinarse. Eso quiere decir doble ánimo. Pasemos al término inconstante. Dice, viene del griego acatastasia, porque lleva tilde raíz, que significa inestabilidad, que significa desorden, que significa que una persona está perturbada o perturbado, y que significa que una persona está confusa o confuso. Muy bien, por estos conceptos que es importante que ustedes tomen en cuenta ahí, los que están tomando nota, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Amén.
Un momentico que me ubico aquí en el contexto donde yo voy. Ya, gloria a Dios. Muy bien. Ya, me ubiqué. Dice cuando la palabra sea cuando la palabra sea el verdadero manual de mi vida y la vida de mi familia. Mire, hermano, dentro de estos 5 puntos, el cuarto, que es el que tenemos ahí, impactó mi vida. Porque yo le decía a mi hermana así, cuando la palabra, o sea la Biblia, no sea el verdadero manual de mi vida y la vida de ustedes, mi familia no va a estar ¿qué? Bien. Amén. Cuando la palabra sea el verdadero manual de mi vida y la vida de mi familia, no vamos a estar bien. ¿Vamos a vivir en qué? En desorden. Pero cuando ya la palabra sea mi verdadero manual de mi vida y la vida de mi familia, eso va a cambiar. Aquí hay un comentario que, le soy sincero, me impactó y quiero compartirlo con ustedes y espero que me entiendan ese comentario que es muy importante. Lo voy a leer y lo explico. Dice, es una realidad que el Santo Evangelio no es para los padres de familia una prioridad hoy por hoy en los hogares. Todo está por encima del Evangelio, pues lo importante pero lo importante son los temas terrenales, oído. Todo es una tragedia cuando lo terrenal está mal, pero nunca se siente en una tragedia cuando el orden de Dios no está establecido en el hogar. Me hago entender o les explico, hermano, y eso nos pasa a todos. Por lo general, los temas del mundo son lo que impera en los hogares. Es triste, pero a mí me pasa eso. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo? Ese tema está en el hogar. Pero es triste que el tema de la palabra del Señor o el Evangelio no esté en nuestros hogares. Es triste. Y eso me pasa a mí como familia. Pero últimamente el Señor ha dado un viaje en mi vida. Voy a hablar de pronto un poquito de mi vida. Ha dado un viaje para que yo le busque más, para que yo tenga más tiempo con mi familia. Mire, hermanos, y mire, jóvenes, escuchen lo siguiente que les voy a decir. Y lo que voy a decir, por favor, jóvenes, no lo vamos a llevar hasta el extremo. En mi habitación, yo tengo un televisor, pero yo creo que hace más de un año que no lo prendo. Y ustedes me dirán, ¿por qué, hermanos? Porque yo le estoy dedicando ahora más tiempo a la palabra. No quiero decir que el televisor sea un aparato malo, ¿no? ¿Quiénes no tienen televisor en casa? Todos tenemos, ¿cierto? Bueno, hay algunas familias que no tienen, la gloria a Dios, vea. Porque eso nos quita tiempo, ¿cierto que sí? Por la mía, cuando yo me sentaba a ver noticias, me quedaba dormido. Pero ahora que me pongo a leer la palabra no me duermo. ¿Sí ven la diferencia? Prioridad el Evangelio en mi hogar. Amén.
Prioridad, la palabra en mi hogar. Cuéntenme una cosa, jóvenes. ¿Cuál es la prioridad de ustedes en su hogar, con sus padres? ¿Cómo? ¿Cómo? El niño me dice que obedecer, bien, eso está bien. Mire, hermano, voy a contar un testimonio cortito de las vivencias que el hermano Oscar vive los domingos en los salones. Vivencia, o lo que nosotros desarrollamos con sus hijos. El domingo yo le pregunté a los niños, ¿están haciendo los devocionales? Ustedes saben que los niños dicen la realidad, ¿cierto que sí? Y me dijeron sí, otros dijeron que no, está bien. Pero me llamó la atención una niña que me sacó un cuaderno y lleva anotado día por día los devocionales. A mí me impactó eso. ¿Y saben por qué, hermano? ¿Por qué me impactó? Porque yo veo que el padre o la mamita está haciendo el devocional con el niño o la niña. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? La niña me mostró un cuaderno y no me daba cuenta. Sí estamos haciendo los devocionales. Y yo miro el cuaderno y dice día 1 y escribe lo importante de la palabra. Y eso me impactó, hermanos. Eso me impactó de una manera muy bien, porque yo veo que los padres están haciendo el trabajo, ¿ven? Y el reflejo se da aquí en los salones o en la iglesia. Hermanos, estaba escuchando a un pastor de Europa, o más bien de España. España está en el continente de Europa, ¿sí? Ahora, este pastor estaba en un, de acuerdo a lo que yo estaba escuchando, estaban en una escuela dominical, pero decía el pastor a los padres de familia, así como hoy que están ustedes, les digo, padres de familia, necesito hablar con ustedes, porque el pastor estaba preocupado, porque solamente decía el pastor, imagínense que yo sea el pastor, decía el pastor, en los salones, era un domingo, en los salones sus hijos están recibiendo clase de las maestras, dijo el pastor. O sea, me da a entender que la mayoría son maestras, hay pocos varones enseñando. Pero el pastor tenía una preocupación, hermanos, porque los niños solamente los domingos vienen a clase y es aquí también, aquí ocurre lo mismo, ¿cierto? Solamente los domingos. Y nosotros los maestros solamente estamos con ellos más o menos como una hora, o un poquito más. Y el pastor estaba preocupado por eso. Y ese día ese pastor hizo una reunión, no sé qué dijo la reunión porque no lo pasó, pero llegó a mi vida esta iglesia. Nuestra hermana Ruth y los maestros de escuela dominical estamos preocupados por sus hijos. Estamos preocupados por sus hijos porque nosotros quisiéramos enseñarles más, pero el tiempo no nos da. ¿Sí? Padres de familia, la responsabilidad, eso va para mí también. La responsabilidad está en mí como padre de familia y está en ustedes. Amén. Por favor, no descuiden estos jóvenes y perdonen que señalen, no descuiden los niños que están allá, porque son muy importantes para el Señor. Amén. Mire, esos niños, por la edad que yo tengo, yo por lo general he trabajado con jóvenes, pero la hermana Ruth me puso a enseñar este año con mi hermana Margarita, recuerden que la mencioné, y con mi hermana Diana. Y hemos aprendido mucho de esos niños, son muy inteligentes, bastante inteligentes. Y mire, hermano, nosotros como maestros, el año, estoy hablando del 2020, estamos en el 2025, en el 2024,
estudiamos el libro de Génesis. Nos echamos creo que más de un año, hermana Diana, más de un año estudiando el libro de Génesis. Pero déjenme decirles algo, nosotros los maestros, tanto como sus hijos, nosotros somos los que estamos aprendiendo. Ellos también, pero nosotros aprendemos. A propósito, yo dejé una tarea para los papitos que el hermano Oscar le da clase, que los papitos están aquí, sí identifico algunos. Yo les dejé una tarea y les recuerdo, hay que leer. Este domingo empezamos, miren hermanos, perdonen que les tome, ¿qué hora es? 8:15, me quedan 15 minutos, ya vamos a ver. Miren hermanos, vean, perdónenme que de pronto después compartan esto con ustedes, pero es necesario. El año pasado estudiamos el libro de Génesis con sus hijos, capítulo por capítulo. Y es un libro excepcional, fundamental. Miren que esta enseñanza partimos con Génesis, ¿qué? 1. Y hemos aprendido, ¿cierto que sí, padre? El Señor nos ha enseñado mucho y así ha sido con sus hijos. Después que terminamos Génesis, empezamos con el Evangelio de Juan. Qué libro tan interesante. Se los recomiendo. Lean, padres de familia, el libro de Juan. Muy interesante. Y el domingo, que viene este domingo, vamos a empezar con el segundo libro de la Biblia. ¿Cómo se llama, maestro? ¿Cuál? Éxodo. El hermano Oscar, que está aquí, tiene el privilegio, el Señor le ha dado esta oportunidad, de compartir la primera clase, o sea, el capítulo 1 de Éxodo. Y de hecho, les pido por favor a los papitos que están aquí, que el hermano Oscar les da clase a sus hijos, por favor díganle que lean Éxodo 1. ¿Sí? ¿Por qué quiero que ellos lo lean? Léanlo con sus padres. ¿Por qué quiero que ellos lo lean? Porque el domingo, si el Señor me da la oportunidad, yo voy a hacer la clase diferente. Y ya lo he hecho con sus hijos. Nosotros como maestros podemos decirle a sus hijos, yo una vez le diga a ellos, si ustedes fueran maestros niños, miren que hay niños que todavía no saben leer, pero son muy inteligentes. Les dije, niños, si ustedes fueran maestros, ¿qué título le darían a una clase que hicimos con Génesis? Y ellos empezaron a participar. Y quedé asombrado de esa inteligencia de esos niños. Ellos me decían, profe, le podemos dar esta clase, este título a esta clase que estamos, y entonces yo quiero hacer con ellos este domingo esa experiencia que ya viví con ellos. Que ellos le den el título a la clase del tema que vamos a ver. ¿Sí dame a entender, padre? ¿Sí? Éxodo 1. El libro de Éxodo, así a grandes rasgos, ¿qué significa? Salida, ¿cierto? Del pueblo que vivió cautivo por ¿cuántos años? 400 años. Y Dios preparó un gran personaje, ¿cuál es? Moisés. Muy bien, vean los niños cómo participan. Preparó a Moisés. Pero me llama la atención, hermanos, y ya voy a terminar, para continuar, porque esto es importante también. Me llama la atención que en Éxodo, Faraón, que significa el rey en otras culturas, le dio orden a las parteras de que todos los niños fuesen enviados ¿a dónde? Al río Nilo, ¿cierto? Por favor, maten todos los niños, varones, pero las niñas sí, había que dejarlas vivas. Pero mire que esas parteras no le hicieron caso al faraón. ¿Tuvieron temor de quién, hermano? De Dios, y eran egipcias. Tuvieron temor de Dios, y el faraón la llamó y les dijo, vengan señoras parteras, ustedes por qué no me hicieron caso. Y las parteras le dieron una respuesta muy sabia.
Y como ella le dieron una respuesta muy sabia al faraón, el Señor sabe qué hizo con las parteras, las bendijo y se agradó de ellas. Amén. Mira, ya sin quererlo, di la clase del domingo que voy a hacerlo con sus hijos. Pero por favor, colaboren y que sus hijos la vean, porque yo la quiero hacer de la manera, no como yo la hago, sino de la manera que yo sé que ellos le van a dar título a esas clases. Amén. Bueno, ¿dónde íbamos? Porque vamos a finalizar. ¿8 y qué? ¿8 y qué? 8:20. Ah, 8 y 20. Ah, pero esa que eran para las 8:30, no eran para las 9. ¿Sí eran a las 9? Ah, no, estamos sobrados de tiempo. Yo creí que era hasta las 8:30. ¿Tienen sueño? ¿Están cansados? ¿Cansados? ¿No? ¿Hemos aprendido algo en esta noche? ¿Sí? Vamos a seguir aprendiendo, ¿ven? Bueno, entonces estamos en el punto ¿cuál? 4. Ah, ya. Cuando la palabra sea el verdadero manual de mi vida y la vida de mi familia. Aquí me surge una pregunta. Padre de familia. La palabra o la Biblia es el verdadero manual de sus vidas y de su familia. ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios, así es. Ah, hermano, debe ser así. Que la palabra sea el verdadero manual de mi vida y de la vida de mi familia. Miren, hermanos, ustedes saben que una hija mía se accidentó, ¿cierto? Yo di el testimonio aquí, ¿cierto? El Señor permitió eso. El Señor no hace nada al azar. Y a veces uno cree que el Señor es injusto o que el Señor obra mal. No. El Señor hace todas las cosas bien. Yo no hacía el devocional con mi hija que se accidentó ni mi esposa. Ahora que ella se accidentó, lo estoy haciendo. Amén. Por eso les decía que esta mañana a las 12:20 estábamos leyendo la palabra. Y el Señor hace muchas cosas que uno a veces no cree. Y uno a veces dice, pero no, el Señor es injusto, el Señor cómo actúa con mi vida. No, el Señor es perfecto. Los que nos equivocamos somos ¿quiénes? Nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice el comentario con respecto al ítem número 4. El centro de conversación y de toda nuestra vida en nuestros hogares no debe ser absolutamente nada más que todo lo relacionado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí me surge una pregunta. Padres de familia. Yo en este momento la pregunta no es para los niños ni para los jóvenes. Padres de familia. ¿Cuál es el centro de conversación en sus hogares? Perdón, me lo digo. Gracias. Repito la pregunta, padres de familia. ¿Cuál es el centro de conversación en sus hogares? ¿Cuál es la respuesta, padres? ¿Cuál? Yo lo escucho, por favor. Debe ser, dice mi hermano Simón, que debería ser, ¿qué, hermano Simón? Esa es la respuesta. Y va la pregunta para el hermano Oscar. Hermano Oscar, ¿cuál es la conversación de su vida en su hogar? La respuesta debe ser absolutamente nada más que todo lo relacionado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros llevamos a cabo esto, padres de familia, déjenme decirle
que nuestra vida va a ser diferente. Amén. Nuestra vida va a ser diferente. Si cumplimos este punto número 4, cuando la palabra sea el verdadero manual de mi vida y la vida de mi familia. Amén. Continuamos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué texto tan importante, cierto? Para nuestras vidas. Deuteronomio 6, versículo 7 al 9. Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Hermano, este texto está haciendo énfasis de que la palabra del Señor debemos nosotros, como padres de familia, nuestras conversaciones en nuestras casas, nuestras conversaciones cuando vayamos a algún lugar, nuestras conversaciones cuando nos vayamos a acostar, nuestras conversaciones cuando nos levantemos, debe ser de la palabra del Señor. Mire, hermanos, yo escuché a un pastor decir que en Israel las familias aplican esto o enseñan a los niños esto. O sea, las familias israelitas, los niños nacen con ese, o sea, se los crían con el temor del Señor. Y hoy por hoy es un país muy próspero, no tiene petróleo. Sus vecinos, que son los árabes, son los más ricos en petróleo. Pero Israel es un país muy pequeñito. Pero la ciencia que tiene ese país no la tiene nadie. La tecnología que tiene ese país no la tiene nadie. Miren, hermanos, Israel en este momento está vendiendo gas, porque ustedes saben que Rusia tiene una guerra hace más de 3 años. ¿Con qué país? ¿Con quién? Con Ucrania. Rusia y Ucrania, ¿sí saben? Y esa guerra lleva ya más de 3 meses. Perdón, más de 3 años, más de 3 años lleva esa guerra. Y Rusia, para presionar a Europa, cerró la llave del gas. Y entonces, como estoy hablando de economía, como Rusia cerró la llave del gas para no venderle gas a Europa, Israel está vendiendo ese gas que necesita Europa. Amén. Porque Europa se mueve con gas y Rusia se lo vendía. Pero como Rusia está con guerra con Ucrania, cerró la llave. Y en este momento Israel
es el país que está surtiendo de gas a Europa. ¿Amén? Entonces vemos cómo ese país es próspero. ¿Pero por qué, hermanos? Porque sus hijos son criados o son educados desde niños. ¿En qué? En la palabra del Señor. Nosotros también podemos ser prósperos, nuestras familias. Estoy hablando de nuestra familia. Si educamos a nuestros niños y jóvenes con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Punto número 5. Cuando nos involucremos en el trabajo de la obra de Dios. Dice, es una realidad que sin ejemplo no habrá un molde que la familia pueda seguir. Y es un acto de irrespeto y de hipocresía esperar un buen crecimiento espiritual en mi casa cuando mis hijos, cuando mi familia no ve en el hermano Oscar el ejemplo de lo que significa servir a un Dios altísimo como nuestro Dios. Hermanos, leyendo este texto o esta aplicación o este concepto referente a cuando no nos involucremos o debemos de involucrarnos todos nosotros como padres de familia en la obra de Dios. Nuestros hijos, el Señor le ha dado 3 hijos, la mayoría no vive con nosotros, obviamente porque está organizada. Los 2 menores ya son mayores de edad, pero viven con nosotros. Y ellos han visto que el hermano Oscar, que está aquí, y su esposa, la hermana Ivette, son profesores de escuela dominical. Y mi esposa, cuando le toca preparar una clase, ella comienza a escribir y a consultar con la palabra, y lo mismo el hermano Oscar también hace lo mismo. Y los hijos nos han visto en esa tónica, en ese trabajo, y ellos se sorprenden y nos dicen, bueno, papi, ¿ustedes qué hacen? Y nosotros les respondemos, estamos preparando la clase para el domingo de los niños. Pero hermano, esa clase no se prepara en un día. Esa clase se prepara, por ejemplo, yo doy la clase el domingo y a mí me corresponde nuevamente dentro de 15 días, el domingo, después que yo me vaya para la casa, empiezo a leer ya lo que a mí me corresponde. ¿Sí me van a entender? Para no dejar para lo último. Y aquí está presida una hermana que yo no entendía, o sea, sí entendía el capítulo número 1 de Éxodo, pero no sabía cómo darle el título, porque es muy rico, o sea, el contexto o el tema es muy rico de Éxodo 1, porque habla de cómo las parteras le tuvieron temor al Señor de no matar a los hijos, porque habla cómo desde un principio Jacob llegó con toda su familia a Egipto, ¿sí? Y dice la palabra que esa generación, que Jacob murió José, ¿sí recuerdan a José? Murió José y resulta que murió toda esa generación y llegó un faraón nuevo, malo, y empezó a castigar el pueblo. Y ahí fue donde empiezan los 400 años que estuvo Israel. ¿En dónde? En Egipto. ¿Sí es así?
Gloria a Dios. Bueno, continuamos. Ya vamos finalizando. Continuamos, hermanito. Deuteronomio 4, versículos 9 y 10, ¿qué dice? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias que se te borren de la mente mientras vivan. Y asegúrate de transmitirla ¿a quién? A tus hijos y a tus nietos. Pongan atención a esta lectura. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor, tu Dios, en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca a tu pueblo para que te presentes ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida, y le enseñarás a sus hijos que también me teman. Miren, hermanos, si ustedes miran o leen el versículo 9 y el 9 solamente, nos damos cuenta que el Señor ahí le está hablando a 3 generaciones. Dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivan. Y mire, y me llama que está en rojo, dice: y asegúrate de transmitirla a tus hijos, primera generación, a tus nietos, segunda generación. Ahí me está hablando a 2 generaciones: hijos y nietos. Continuamos. Joel 1:3, ¿qué dice? Por favor, lo lee. Amén, gloria a Dios. Voy a leerlo nuevamente, muchas gracias por leerlo. Joel 1:3 dice: cuéntenlo a sus hijos en los años venideros, o sea, los años que vienen, y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Está hablando también a generaciones, y dice: transmitan esta historia de generación en generación. Gloria a Dios. Ahí hay 3 preguntas, hermanitos. Dice: ¿cómo podré contar a mis hijos de las maravillas de Dios que no vivo? Por favor, no avancemos si no vamos a analizar esta pregunta. ¿Cómo podrá el hermano Oscar contarle a sus hijos de las maravillas de Dios? Pero resulta que el hermano Oscar no vive como Dios quiera que él viva, o como Dios quiere que el hermano Oscar viva. Entonces, si yo no vivo de acuerdo a como Dios quiere que yo viva, ¿cómo yo le voy a contar a mis hijos de las maravillas que Dios hace en nuestra vida? ¿Sí me hago entender? ¿Sí entendieron? Entonces, hermanos, tenemos que vivir dentro de las maravillas de Dios para así poder contarlo a nuestros hijos. Segunda pregunta: ¿podré enseñarle a mi hijo que ame predicar su palabra si yo no lo hago? Voy a aplicarlo a mi vida. El hermano Oscar
enseñarle a su hijo, que se llama Oscar David, que se llama Carol Viviana y que se llama Laura. Vamos a ponerlo en plural. ¿Podrá el hermano Oscar enseñarle a sus hijos que ha de predicar su palabra? Si el hermano Oscar no la está predicando, tremendo, ¿cierto? Entonces debemos, para enseñarle a nuestros hijos, predicar la palabra. Y si ellos nos ven predicar la palabra del Señor, yo ahí le estoy enseñando a ellos que también deben de ¿qué? De predicarla. ¿Ven? Ahí hay una tercera pregunta. Dice, ¿podré enseñarle a mi hijo que ame la casa de Dios cuando yo no amo estar en la casa de Dios? Es muy difícil, ¿cierto, hermano? Que yo le quiera enseñar a mi hijo que venir a la casa de Dios, yo lo debo hacer. Dice, ¿podré enseñarle a mi hijo que ame la casa de Dios cuando yo no amo estar en la casa de Dios? Si yo no vengo a la casa del Señor, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo que él debe venir a ella? Niños, jóvenes, ¿ustedes por qué vienen a la casa de Dios? No, ustedes vienen a aprender, pero ¿por qué vienen? Me hago entender, sí, ustedes vienen a aprender la palabra de Dios en la casa, pero ¿ustedes por qué vienen a la casa de Dios? A orar. Sí, vienen a orar, gloria a Dios. De pronto no me he hecho entender. Perdón, sí. Párate. Dios los bendiga. Dios los bendiga. En el caso mío, yo vengo a la iglesia porque yo tengo un celo vivo por Jehová Dios. Gloria a Dios. Que me des un aplauso a este niño, ¿ven? Gloria a Dios. Pero amigos, vuelvo y hago la pregunta, lo que contestó Ian, excelente. Porque ¿sabe por qué Ian responde así? Porque a este niño, sus padres, o más concretamente su mamita, lo han enseñado eso. Dice, ¿podré yo enseñarle a mi hijo que ame la casa de Dios cuando yo no amo estar en la casa de Dios? Pregunto, ¿será que los niños, ellos vienen a la casa del Señor solos? No. ¿Quién los trae? El Padre, ¿cierto que sí? Y mira lo que expresó Ian. Mira lo que él expresó. Porque su mamita ha hecho eso. Ella le enseñó a Ian de que venir a la casa de Dios es muy importante. Amén. Padres de familia, traigamos nuestros hijos a la casa del Señor. Amén. Traigámoslos. Amén. Nuevamente, niños, perdónenme que me ponga calzón. Ustedes, la pregunta es, ya me respondieron los niños, ¿ustedes vienen a la casa del Señor a orar? ¿Cierto que sí? ¿A qué? Sí, pero la pregunta es, no a qué vienen, sino ustedes, ¿por qué vienen? Espero una respuesta. ¿Los ayudo? ¿Sabe por qué vienen ustedes? Porque sus papitos que están allá los traen, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Sí, ellos los traen, ¿cierto que sí? ¿Sí los traen? ¿Tú? ¿Sí? Sí, niños, o jóvenes, ¿sí me hice entender? De acuerdo a esa pregunta. ¿Sí? Ustedes vienen a la casa del Señor porque sus papitos los han traído. Pero ya ustedes están formados, ustedes tienen temor de Dios, yo los veo como oran, yo los veo como leen la palabra, yo los veo conmigo en los salones,
aprendiendo, ¿amén? Bueno, muy bien. ¿Qué hora es, por favor? Un cuarto para las 9, vamos bien. ¿Hermano? Ajá. Bien. Dice involucrarme en el servicio a Dios, no me involucrarse en el servicio a Dios, no me hace cumplir delante de un pastor o de un líder. ¿Entendimos eso? Involucrarme en el servicio a Dios no me hace cumplir delante de un pastor o un líder. O la pregunta sería, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Al pastor o a los líderes? ¿A quién seguimos? El Señor, amén. Obviamente que tenemos un pastor y tenemos un líder, ¿cierto? El pastor nos guía. El líder, yo tengo un líder y yo debo de seguir a mi líder, porque mi líder me da unas pautas para que yo seguir, ¿amén? Pero ante el líder y ante el pastor, ¿quién está? El Señor, amén, muy bien. Dice, es el testimonio y lo que da el peso a la palabra que sale de mi boca cuando digo, yo amo a Dios. Gloria a Dios. A todos los seres humanos se les nota ineludiblemente que es lo que los apasiona, o por quién, o qué están apasionados. Vamos a leerlo nuevamente. A todos los seres humanos se les nota ineludiblemente qué es lo que les apasiona, o por quién o qué están apasionados. Me surge una pregunta, hermanos, padres de familia: ¿por qué están ustedes apasionados? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a hacer nuevamente la pregunta, o no sé si no me hice entender de acuerdo a este texto. ¿Por qué los padres de familia que están esta noche están apasionados? Amén. Estamos apasionados por la palabra, ¿cierto que sí? Y si nos apasionamos, ¿será que la palabra nos enseña? Totalmente. Amén, gloria a Dios. Varón, ponte de pie, varón. Repito mi día lo más duro. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dice, a todos los seres humanos se les... A ver, ya esa lo usa. Mi hermano, ¿continuamos? Bueno, ahí hay dos preguntas. Dice, ¿tú sabes qué apasiona a tus hijos? Porque tú o nosotros como padres los conocemos. Dice, tus hijos saben lo que te apasiona porque te conocen. Entonces aquí surge una pregunta, padres de familia: ¿ustedes conocen sus hijos? Hijos, ¿ustedes conocen lo que tus padres les gusta? ¿Sí? Amén. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. El verdadero problema está en que tus hijos vean tu pasión, tu amor y tu anhelo, que tu anhelo no está en Dios. Vamos a leerlo nuevamente para entenderlo. El verdadero problema está en que tus hijos vean que tu pasión, tu amor, tu anhelo no está en Dios. Oiga, los niños son muy inteligentes y ellos se dan cuenta
cuando nosotros como padres no tenemos esa pasión, no tenemos ese amor, perdón, y no tenemos ese anhelo en el Señor. Ellos se dan cuenta de esas cosas. Las palabras no funcionan, los hechos hablan de cuál es tu mayor anhelo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, aquí, de acuerdo a este último texto, escuchen lo siguiente. Yo quiero, antes que nos vayamos, que hagamos lo siguiente. Hemos visto esta noche el último tema, 5, recuerdo los 5, y yo quiero que hagamos un repaso antes de irnos. Muy bien, hermano, gracias. Y esta es una pregunta: ¿cuándo no habrá el orden en nuestras vidas? Entonces, el orden que no habrá en nuestras vidas si no cumplimos estos 5 requisitos. Número 1, mi hermano, por favor. Cuando reconozcamos que estamos en desorden. El hermano Oscar en esta noche yo reconozco que mi vida aún está en desorden. Y ustedes me dirán: ¿por qué, hermano Oscar? Porque mis hijos deben estar aquí en la casa del Señor. Y si mis hijos no están ahí, hay algún desorden en mi vida, ¿cierto que sí? Yo lo reconozco. Amén. Punto número 2. Cuando haya un genuino arrepentimiento frente al desorden que tenemos, padres de familia, ¿ustedes consideran que aún hay desorden en sus vidas? Yo también lo reconozco. Siendo así las cosas, si ustedes reconocen y yo también reconozco, debemos de arrepentirnos. Amén. Y segundo, si nos arrepentimos, el Señor nos va a ayudar. Amén. Él no nos va a dejar solos. Amén. Muy bien. Punto número 3. Cuando haya compromiso en la restauración. Yo les decía en un momento, cuando miramos ese punto, que el año pasado nuestra pastora nos reunió unos domingos cada 15 días a estudiar el libro de Nehemías, ¿cierto? La pastora quiere que nosotros restauremos los muros de nuestro hogar que están derribados. Amén. Amén. Y si restauramos esos muros, va a haber un compromiso diferente de parte de nosotros hacia el Señor. Amén. Punto número 4, que es que de los 5 puntos, le decía a una hermana, no es que todos los demás no sean importantes, todos son importantes, pero este punto me impactó. Cuando la palabra sea el verdadero manual de mi vida y la vida de mi familia. Pregunta esta noche, padres de familia,
Y pregunta también para mí. Este libro, que se llama la Biblia, ¿es el manual de tu vida? No me responda. ¿Es el manual de mi vida? Y este libro, llamado Biblia, ¿es el manual de la vida de tu familia? Siendo así las cosas, si esta Biblia o este manual es la verdadera palabra de mi vida y de mi familia, vamos a ganar mucho. Amén. Vamos a cambiar mucho. Y estos niños y estos jóvenes que están aquí, los niños que están en el otro salón, van a tener una buena vida. Amén. Va a cambiar nuestra sociedad desde el punto de vista espiritual. Amén. Amén. Mire, hermanos, yo le digo nuevamente, por la misericordia del Señor, esta iglesia está cambiando para bien. Amén. Amén, amén. Esta iglesia, por la misericordia del Señor, estamos saliendo a evangelizar. Amén. Y al Señor le agrada eso, porque esa es parte de nuestro deber de llevar la palabra, de enseñarla. Amén. Muy bien. Y por último, dice: cuando nos involucremos en el trabajo de la obra de Dios. Pregunto esta noche, y no me responda, hermano, padre de familia, ¿estás involucrado en el trabajo de la obra del Señor? Me pregunto yo mismo, hermano Oscar, por favor, mi hermano, perdón, el anterior, perdón, el quinto, perdón, el quinto. Gracias, hermano. Se pregunta el hermano Oscar, ¿está involucrado, hermano Oscar, en la obra de Dios? Si no estoy involucrado, debo hacerlo. Padre de familia, si usted por algún motivo no está involucrado en la obra del Señor, todavía tenemos tiempo de hacerlo. ¿Amén? Porque el Señor está que viene, el Señor está que regresa por su iglesia. Y es importante que el Señor, cuando regrese, nos encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos.